que defiende los derechos de UDAP, los trabajadores del Magisterio Sanjuanino, es politólogo, por supuesto, y es también amigo de esta casa. Pascual Daniel Berchichela, buen día, ¿cómo le va? Buen día, mucho gusto. ¿Cómo está don Castro Espinosa? Dice. Bien, muy bien, muy bien. Bueno, con estas noticias, que usted también tuvo la oportunidad de conocerlo a Javier Cámpora. Déjeme que haga una referencia. Yo sí, cómo no. lo conocí como colega profesional en el ejercicio. Tenía más conocimiento de un hermano menor con el que estuve con algunas tareas en común en alguna época, hace muchos años. Él integraba un equipo técnico vinculado a la uva en fresco y el manejo nuclear de la temática acá en San Juan, encabezada por el ingeniero Luis Jiménez. Bueno, yo lo conocí ahí más al hermano, pero a él también, a Javier también. Pero en especial, yo fui secretario del Consejo de Administración de la Caja cuando era presidente el doctor Cámpora, el papá de ellos, que era un señor con mayúscula, un hombre espectacular, con el que yo trabajé tan cómodo. No obstante nuestros idearios distintos, era un caballero en todo el sentido de la palabra. Así que bueno, yo también me apeno, siento tristeza y le envío mis respetos a su familia. Bien, muy bien, muy bien. Además, el papá de Javier fue fiscal, ¿no? Fue procurador general de la Corte antes que Cuatropani, sí. Sí. Bueno, Sí, yo lo recuerdo. conocí antes, él antes fue presidente de la Caja de Acción Social. Claro. Y bueno, ahí yo era joven, secretario del Consejo de Administración de la Caja. Y trabajé con una comodidad, con un proceso de aprendizaje por mi parte de él. Bueno, tengo los mejores recuerdos del papá y de ellos, de los dos campos, del Javier y del más chico que era especialista, estaba en las áreas de ciencias de la alimentación. No puedo recordar el nombre en este momento. Conocedor de esta familia, sanjuanina. Excelente. Sí. Bueno, es lamentable. Bueno, sí, por supuesto. Nosotros también lo lamentamos. Yo tenía periodísticamente, es decir, amigo, pero además le gustaba aplicar mucho sus cosas, defendió a tipos importantes, le gustaba la profesión. Esto quería. Ejerció la profesión mucho y tenía siempre un perfil que excedía el abogado convencional. También incursión en política, incursión en la magistratura, sí. Tenía. Y fue el primer, creo yo, a lo mejor usted lo sabe mejor que yo, pero encabezó o fue presidente de la Asociación de Abogados Penalistas. Sí, eso lo leí ahora, no lo tenía presente. Yo sé que ahora está Fernando Castro en ese grupo de profesionales de la especialidad del derecho penal. No lo tenía yo claro porque bueno, yo no hago normalmente penal, pero bueno, escucho, leo las noticias. Claro. Sí. Está informado. Trato. Doctor, nos metemos en lo que tiene que ver con UDAP, o mejor dicho, con el Magisterio Sanjuanino, porque se da la circunstancia de que, por ejemplo, en el día de hoy se ha producido o se venía trabajando desde el gobierno con los sindicatos en general y han logrado un acuerdo, pero además han introducido el tema de la recategorización y esto significa meterse un poco en la estructura del empleo público y ver de qué manera salen, porque la situación de la economía no da para más. Y me gustaría saber cuáles han sido las diferencias entre UDAP y el resto para, por un lado, UDAP aceptar la propuesta del gobierno y UDA rechazándola. Digamos, hace un poco de ruido eso y me gustaría que usted nos lo explique. Bueno, mire, la verdad que nunca una divergencia de opiniones en la parte trabajadora sindical es buena. El valor histórico y filosófico del movimiento obrero siempre debe ser la unidad. Pero, bueno, justamente en un sistema democrático las divergencias se resuelven democráticamente por el voto. En este caso ocurrió esto. Yo le diría que
para mi percepción, lo central, aunque no siempre quedan las cosas plasmadas todas en el papel, pero para mi percepción lo central es que hubo una discusión que no se pudo saldar, donde desde UDA se planteaba una peculiar mirada de la problemática salarial y se inclinaban por algún tipo de conceptos en negro. Entendían ellos que era una manera de salir a resolver la urgencia, la inmediatez. Bueno, UDAP y AMET no compartimos esta manera de diseñar la política salarial porque nosotros sabemos que todo lo que se logre, aunque no sea, nunca es lo que uno quiere, pero si es en blanco, si es remunerativo, tiene ventajas tanto para asegurar la carrera docente, asegurar los escalafones, la jerarquía, multiplicar en otros conceptos los valores que se acuerdan y extender algún grado de beneficio a los jubilados. Entonces, para nosotros se ha transformado en un punto prácticamente no negociable que lo que se acuerde sea remunerativo. Si es bonificable, mejor, que son cosas distintas, ¿no? Pero remunerativo sí o sí. Yo creo que esta fue la diferencia fundamental. Lo que pasa es que luego, cuando se producen estas divergencias, se entran en incomodidades, en ciertas conductas políticas y con algún grado de demagogia, porque digamos, si el tema pasa por ver quién pide más, y es fácil, pero nunca se va a llegar a un acuerdo, porque bueno, imagínese usted si UDA fuera irresponsable, usando y usufructuando su voto mayoritario, simplemente esperaría a ver qué piden los otros sindicatos, y si uno pide 2, otro pide 3, UDA dice yo quiero 4. Esto sería una fantochada, sería una irresponsabilidad y una burla con los docentes. No es así, no lo entendimos nunca así, aunque a veces hay una tentación en otros lugares de proceder de esta manera, de parecer que hacer buen sindicalismo es parecer el más bravo, el más malo. Una bravura que nos parece a nosotros que no contribuye al objetivo fundamental, que es lograr lo más que se pueda en las circunstancias del caso. Todos queremos lo más que se pueda. Pero bueno, la negociación tiene estas particularidades. Si todo dependiera de que los sindicatos piden y se da, bueno, esto sería fácil, sería cuestión de pedir. Bueno, la cosa es más compleja. La cosa es más compleja y nosotros hacemos una bandera muy fuerte de respetar a los docentes, entonces ir con estudios y planteos serios, no abusar de la necesidad del bolsillo del docente, no abusar de su credibilidad con la dirigencia sindical, no hacer demagogia, no hacer sindicalismo barato. Esto es lo que UDAP entiende, ¿no? Y realiza y ejecuta dentro de lo que puede. Claro, y estaba pensando, doctor, que en esta transición que se da, lo importante es ir valorizando o sea, poner en valor el reclamo, pero que tenga la respuesta de los propios interesados, que son los docentes, por un lado, y por el otro, esperar, porque ya ustedes habían logrado de alguna manera en la unidad del planteo algún ajuste y de hecho daba lugar, yo creo que San Juan es una de las pocas provincias donde, lo leo también en Rosario, en Santa Fe, pero San Juan es una de las provincias que tiene la chance de tener paritaria y esto sí es un buen ejercicio democrático para ir haciendo los planteos con la progresión que tiene que ver con la realidad. Sí, yo creo que es una ventaja. A ver, digamos, esto si no somos serios, nos vamos a planteos demasiado sonsos e irrespetuosos con la gente, porque el tema no pasa, porque, bueno, yo ya sé que 10 es más que 9, ya lo sabemos todo. Entonces, si la cosa pasa porque alguien pide 9 y el otro pide 10, ya sabemos todo. El tema pasa por hacer peticiones fundadas, respaldadas, posibles,
con equilibrios internos dentro de una estructura salarial complicada y tratar de llegar a acuerdos, porque el dilema... Hola. Lo escucho perfectamente, sí, doctor. Bueno, el dilema en estas cosas no es pedir, sino es que la otra parte otorgue, porque una negociación paritaria es eso, es una convención colectiva de trabajo, o sea, requiere del acuerdo de voluntad, no es pedir. Ahora, si yo le hago creer a la gente que el tema pasa porque yo pido más, bueno, yo primero soy chabacano y le estoy faltando el respeto a la gente. No creo que hayan docentes que crean eso, que crean que la cosa es pedir. No tenemos duda que queremos que no, a los docentes no les alcanza, que los docentes merecen ganar mucho más. La discusión es que hay que llegar a un acuerdo o hay que decidir salirse de una paritaria y quedar expuesto a lo que la patronal de una manera unilateral disponga a dar o no dar. Que esta es una parte que nunca se analiza suficientemente. O sea, cuando llegamos a negociaciones, si uno no arriba a un acuerdo, perfectamente la patronal puede decir no doy nada. Yo reconozco que no sería muy político, pero desde el punto de vista jurídico puede ocurrir y ha pasado. Este gobierno en alguna oportunidad que no hemos llegado a acuerdo tomó la decisión de no dar aumentos. Bueno, todo esto hay que ponerlo en la mesa de los análisis. Por eso yo insisto que lo que uno no puede ser es chabacano, demagogo, livianito, irreverente, con el respeto que se debe tener por los docentes, que no son personas que entienden estas cosas. Y bueno, esto genera unas complejidades, unas dificultades, que tienen sus costos cuando uno tiene paritaria. Yo suelo decir jocosamente y con mucho respeto que Pepe Villa la tiene más fácil al no tener paritaria. Pepe Villa se sienta a negociar, negocia, acuerda, punto, e informa. No hace mecanismos de consulta, o por lo menos de consultas orgánicas, estructuradas, complejas como nos pasa a nosotros. Nosotros cuando fuimos al acuerdo llevábamos ya la aprobación del plenario. El plenario nos había autorizado a acordar lo que acordamos. Nosotros tenemos un problema. O obtenemos una autorización previa o tomamos el riesgo de acordar en la mesa y después obtener la aprobación posterior. Esto es delicado desde el punto de vista jurídico y político. Imagínese usted una secretaria general de UDAP que hace un acuerdo en la mesa y después el plenario no le acepta el acuerdo. ¿Qué hacemos? Bueno, y queda desautorizada. Y desde el punto de vista político queda totalmente desautorizado. Y desde lo jurídico pone en cuestión el acuerdo. Entonces, claro. No es, insisto yo, el tema no es ver qué gallito cacarea más fuerte. No es eso una paritaria. Es mucho más complejo y requiere mucho respeto hacia los que se representan. Uno está en una mesa, yo no soy docente, yo soy abogado, pero me hago parte, estoy en la mesa y uno tiene que considerar, ponerse en la posición del docente. Y si ponerse en la posición es simplemente decir, el docente necesita más, eso es una, todos lo sabemos que necesita más, eso es un simplismo grosero. Todos sabemos que los trabajadores no les alcanzan. En la historia de la humanidad, a los trabajadores no les alcanza para ganar todo lo que necesitan y quieren ganar. Esta es una lucha por la distribución de la riqueza, que es un fenómeno universal e histórico. Bueno, esto es un contexto, tenemos que ser serios, debemos ser cuidadosos, responsables, sensibles. Yo siempre digo que a mí no me gusta meterme en el bolsillo de los docentes, porque no soy docente. Yo trato de acompañar y contribuir a la conducción docente desde mi óptica, desde mi parte técnica profesional, y hacerlo
lo mejor que puedo. Pero tengo claro que nunca alcanza, nunca se llega al justo, salario justo que dice la Constitución y que quieren los trabajadores. Ya sé que nunca se llega. Es un problema más complicado, un problema de distribución de la riqueza. Estamos en un sistema socioeconómico donde se propende a la concentración de la riqueza, no a la distribución de la riqueza. Mire si es Claro, complicado. y en la diferencia que han tenido, o la que están teniendo, seguramente con el paso del tiempo, con un gobierno nacional que no está lo suficientemente ordenado, se van produciendo situaciones muy complicadas. Seguramente van a volver a analizar el tema salarial y llegará un momento que volverán otra vez al debate en el cual habrá que ir poniendo los elementos suficientemente fundados para que la contraparte decida por sí o por no, Pero ¿verdad? es que en el fondo lo que se debe entender, con mucho respeto, yo respeto mucho al ciudadano compatriota que ha votado lo que ha votado, aunque a mí no me guste, aunque no lo voté yo, pero yo respeto eso, más que al presidente, respeto a quienes lo votaron. Al presidente no lo respeto no como persona y como investidura, sino en su ideario. No respeto su ideario. No acepto, no convalido ese ideario liberal, libertario. Pero sí respeto que lo han votado los argentinos. Lo que se tiene que entender es que este ideario libertario conlleva necesariamente a procesos de no mejoramiento de la distribución de la riqueza, al contrario, a concentraciones de riqueza. Concentración de riqueza quiere decir que no van a mejorar en términos reales los salarios todo lo que los trabajadores lo necesitan, hay que hacerse cargo de esto. O sea, cuando un trabajador apoya este ideario económico, político y social, tiene que saber que una de las consecuencias de lo libertario es que los salarios no van a ser todo lo que deseen, o van a ser mucho menos de lo que eran o pueden ser. Esto es una consecuencia casi automática de las banderas libertarias, y hay que tenerlo claro. Más allá de las justificaciones históricas por las cuales se dijo, bueno, yo voto a Milei porque quiero castigar a otro, y está bien, y me parece que fue razonable. Ahora, el castigo al otro no mejora el ideario libertario. El ideario libertario ha sido y será esto. Claro, claro. Bueno, entonces, digamos, como un resumen, como una conclusión, las cosas han quedado así. El gobierno no va a producir ningún ajuste y bueno, dependerá también de cómo sigue el desarrollo de la economía, que nadie inventa, no tenemos la maquinita para hacer plata, así que Mire, nosotros tenemos un acuerdo salarial. Si existe una probabilidad de que ese acuerdo se abra para mejorar, nunca nos vamos a oponer nosotros a mejoras, nunca. Lo que hay que tener claro es que hay un acuerdo salarial y que el gobierno perfectamente se puede poner en la posición de decir, bueno, yo cumplo el acuerdo, que es un acuerdo hecho hasta el salario, hasta noviembre, que nos vamos a reunir para discutir noviembre, o sea, incluye el salario de octubre, y punto. La divergencia de votos no modifica el valor jurídico del acuerdo salarial. Por eso existen votos mayoritarios, porque estamos en un sistema democrático. El voto mayoritario le da perfección al acuerdo salarial, quiero decir. Así como la minoría tiene derecho a expresarse, a expresar su voto minoritario y a dar sus razones, no alcanza para que lo acordado deje de tener valor pleno. Porque si no, esto es como, digamos, si la minoría pudiera disponer que no salga una ley que tiene voto mayoritario, bueno, esto no sería ya democracia. A la minoría hay que respetarla, tolerarla, considerarla, escucharla, pero la minoría no tiene derecho a decidir, porque es minoría justamente. ¿Está bien? Este es lo básico del sistema democrático
a lo largo de la Tierra y a lo largo de la historia de la humanidad. Por algo existe el voto mayoritario. Después podemos discutir si el voto mayoritario fue correcto, fue el mejor, fue prudente. Lo que no podemos hacer es no respetarlo, porque este es el voto necesario para dar forma jurídica y obligatoriedad. En el caso de la negociación colectiva, en el caso de que se sancionan leyes, etcétera. Claro. Y ha quedado claro, doctor, me imagino, que para noviembre, que es la convocatoria siguiente, Sí, ya se va. hay una fecha, si no recuerdo mal, creo que para el 2 de noviembre nos tenemos que reunir Sí, para claro. discutir noviembre en adelante. Sí, Claro. sí, yo creo que en el acta de acuerdo se ha fijado la fecha 2 de noviembre. 2 de noviembre. Bueno, y ahí será la oportunidad de hacer todos los análisis de la situación de la economía, de los Por vía de ingresos. principio, sí, salvo, digamos, que el deseo que esto explote. Si esto explota, se acaban los acuerdos, se acaban los papeles y la realidad nos pasa por encima todo. Pero bueno, nosotros no deseamos que explote nada y deseamos que las cosas mejoren. Dices. Digamos, de un imponderable que obligue a Sí, por supuesto, por supuesto. Un eso. estado de necesidad donde se acaba todos los papeles firmados porque lo supera la realidad, por supuesto. Claro, Eso está fuera de discusión. fuera de Eso discusión. está fuera de discusión, lo que pasa es que nadie lo desea. A ver, Nadie lo anhela, bueno, ni nadie trabaja para eso. lo aprovecho porque yo sé que a usted le gusta el deporte como última análisis o pregunta. Tiene que ver con el resultado del Mundial. Y han pasado cosas. Qué triste no haber ganado el Mundial. Pero yo soy de la idea que valoro, reconozco y agradezco todo lo que ha hecho la selección. Me parece que han marcado una época de oro que va a ser muy difícil de superar y no creo en ninguna cuestión corporativa, conspirativa. Se perdió y se perdió. No creo en otras cosas, no desconozco que al poder real le molesta la bandera de las Malvinas, eso no lo desconozco, pero no creo que eso ha sido causa para influir en el resultado. Nuestra selección hizo lo mejor que pudo, se enfrentó a una gran selección como la española. Bueno, ya veremos en la finalísima, tenemos otra oportunidad. Claro, no, pero a ver, lo que pasa es que siempre nos metemos en el tema exitismo, ¿no? Pero no valoramos lo que significa que el que salió campeón en Qatar ahora es subcampeón. Es decir, a ver si entendemos lo que es un subtítulo. Bueno, pero pasa que déjeme un segundo. ¿Cómo no? Estoy con alguna complicación logística. Estoy contestándole y poniéndome el sacón porque me tengo que ir. Exactamente, lo sé, por eso le hice. Sí, eso le dice. No, pero a ver, claro, lo que hay que perder de vista, por supuesto que uno quiere ser campeón, pero no hay que perder de vista que en un campeonato de 48 salimos segundos. Eso quería decir. Hay que perder de vista. Y debajo nuestro no solo estuvo Cabo Verde, respetando mucho a Cabo Verde, debajo nuestro se quedaron Alemania, Brasil, Inglaterra. Quiero decir, pongamos las cosas en su lugar porque si no dejamos de valorar a quienes hicieron un gran esfuerzo que fue nuestro equipo, nuestra selección. Claro. Y defendiendo el metro cuadrado de nuestro continente. Doctor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estos minutos. Que ande bien, hasta luego, hasta luego. Bueno, con nosotros el doctor Bersichela, que es el asesor legal de UDAP, bueno, marcándonos centralmente las diferencias que tuvo UDAP con UDA para no adherir a la cuestión salarial o, digamos, mejor dicho,
se distanciaron de UDA y acordaron mantener la postura que había promovido el gobierno de la provincia, con lo cual, por un lado, la división que se produce, digamos, será motivo de alguna reconciliación después, pero básicamente esa diferencia habilitó la continuidad de lo que habían ofrecido el gobierno y por supuesto a la espera que el 2 de noviembre centralmente vuelvan a reunirse y evaluar la situación estrictamente salarial. 8 de la mañana, 40 minutos.